Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros los Casita con K, que es un pueblo indoeuropeo que, mirad, es la merienda de los Borromeo. Es una pintura mural medieval de la familia de los Borromeo. Me encanta hacer experimentos y aunque no soy la autora, lo copié y lo copié igual de desconchado y de horroroso. Lo tengo por ahí y me encanta verlo. No me hagáis caso porque no me tomé como ejemplo. Bueno, vamos a las casitas. Durante la época de las casitas, realmente ubicaros. Estamos en Babilonia, Babel. Y se dice que son unos salvajes que invaden, que tal, que cual. Pero el hecho real es que durante el periodo de los casitas que me parece que es 575 años, porque aquí hay que aprenderse, yo qué sé, el periodo de cada uno. La pobre Babilonia le pasa de todo. Bueno, pues durante estos 575 años, un periodo de estabilidad increíble, de tranquilidad y, bueno, no sé, y de prosperidad había que añadir. El mundo real registra un grandísimo desarrollo, los precios de los alimentos bajan, que no poco, y es adoptado el patrón oro en esta época para los intercambios de mercancías comerciales, lo cual le da un grandísimo empujón a lo que es el comercio. Se establecen también importantes redes comerciales con el exterior y me parece que uno de los reyes casitas se entrevista con Amenofis. No me hagáis caso porque, mirad, ahora mismo mi cerebro es como un caldo lleno de incertidumbre sobre el mundo antiguo, porque hay perderse como cinco milenios. Y con saber bien uno ya me conformaría. Bueno, los casitas sobre todo se relacionan muchísimo con Egipto porque son coetáneos, digamos, de ellos. Bueno, los casitas, esta alergia, tengo el polen por ahí, son un pueblo indoeuropeo, pero lo que hablan no es indoeuropeo ni es tampoco acadio, no sé lo que es, porque mira, toda la zona esta del creciente fértil, cada vez que os explico un pueblo, los amorreos, los hititas, bueno, los hititas todavía no, pero tengo que hablar de los asirios, de los hititas, etcétera, pues es un, digamos, la zona que hay entre el Tigre y el Éufrates es una zona muy próspera que se da en los albores de la humanidad. O sea, prácticamente, como si dijéramos, nuestros parientes los monos vienen de África, pero nuestros parientes, digamos, el hombre moderno, la referencia genética según el Atlas genético Cavalli Sforza está en el creciente fértil, que pasamos unos cuantos miles de años allí, mezclándonos unos con otros. Bueno, entonces cuando hay un sitio que prospera, pues todo el mundo codicia, quiere estar allí pues para que le vaya para tener oportunidades. Hoy sigue pasando exactamente lo mismo, no tenéis que ver nada más que las grandes ciudades, que bueno, muchas veces yo en las grandes ciudades yo creo que hay que ir de visita de fin de semana a estudiar, pero luego alargarse corriendo porque vivir bien, pues la verdad es que poco, pero en fin. Para gustos colores, siguen polarizando y no tenéis que ver nada más que las naciones europeas cómo polarizan África, que piensan que vivimos. Pero el hecho real es que aquí hay oportunidades para los jóvenes que en sus países no la hay, allí no tienen futuro. Pero bueno, pues más o menos pasa lo mismo en el creciente fértil entre el Tigre y el Éufrates. Y este es uno más de los pueblos que llegan a tener poderío militar, económico y tal. Pero aquí hay muchísimas incertidumbres para variar. Y no se sabe bien, se supone que hay varios, como si dijéramos, antes de tener referencia de los casitas con K, hay varios reyes que son casitas, porque son sobre todo buenos agricultores, son gente que intenta durante 100 años conquistar Babilonia, pero son gente, digamos, que sus métodos no se adaptan a lo que son las murallas poderosas y tardan. Entonces casi que la conquista la van haciendo no tanto por armas como que se van integrando en la población, aunque mantienen sus formas de vida, sus clanes, etcétera. Ahora lo voy a contar un poquito más pormenorizado, a ver si un día soy capaz de hacerlo más corto, pero con lo, yo qué sé, charladora, lolora que soy, no sé si seré capaz. Bueno, voy a intentarlo. Empecemos por el principio. Es un pueblo que va a durar
casi 575 años en el poder. Estamos en Babilonia. Es un pueblo indoeuropeo que atraviesa el Cáucaso y se dirige hacia el primer imperio babilónico, porque va a haber varios, incluso uno neobabilónico, que es el 500 que coge a los judíos. Bueno, ellos llegan con sus carros de guerra tirados por caballos, porque el caballo ya se ha domesticado, que les proporciona gran superioridad frente a los ejércitos. También creadores de caballos no solamente los amaestran, sino sacan una raza de caballos maravillosa, y eso lo hace muy competitivo dentro de lo que son los ejércitos. En campo abierto, porque llevan carros de combate y claro, los asnos salvajes, por mucho que lo hicieran bien, eran más lentos que los caballos. Pero ellos, los casitas, son inútiles frente a las murallas como la de Babilonia, con lo cual, y los babilonios se habían pertrechado, tenían buenas murallas, pero así todo, nadie es invencible. Bueno, estos pueblos realmente no tienen experiencia en asaltar murallas ciclópeas, con lo que se dirigen a los montes sagros, que os he dicho que están Tigris, el Éufrates, los montes sagros, Oriente Medio, Arabia y arriba, bueno, a la izquierda Anatolia, etc. Y creo que todos los días lo cuento. Se van a los montes sagros, que realmente es lo que hoy sería Irán, donde ellos se asientan, los casitas. Allí comienza la presión sobre Babilonia, porque Babilonia es la primera ciudad del mundo, y durante el gobierno de Samsun Luna, que va de 1749 a 1712, ya sabéis que corremos hacia atrás porque vamos a ir hacia el principio de la era cristiana y estamos a 1749 años de la era cristiana, antes de Cristo. Bueno, él es hijo de Hammurabi, que ya os lo conté, que realmente, aunque es el más conocido, realmente hay un código anterior. Los casitas realizan el primer ataque sobre Babilonia. Este pueblo ataca a Babilonia durante más de 100 años, pobrecillo. No había forma de derribar las murallas. Aunque la muralla resiste los embates debido a la fortaleza, pero mediante una migración pacífica por medio de pequeños grupos se van integrando en la población, se van asentando y se van haciendo imprescindibles a la sociedad en terreno babilonio, aunque ellos hablan, me parece que es sumerio para unas cosas, acadio para otro y babilonio para los documentos. Bueno, hay un lío que para qué. Bueno, Babilonia era una ciudad cosmopolita, todo hay que decirlo. Ellos se van asentando en el territorio babilonio, quedaros con eso. Y muchas veces como mercenarios, o bien asimilando lo que es su cultura. Pero los casitas acaban por instalarse en Babilonia, sí o sí. Y se supone que hay reyes casitas antes, digamos, de lo que pensamos que es la era casita, porque todo esto ha sido borrado del mapa y nos movemos con hipótesis. Pronto se mimetizan, adoptan la forma de vida babilonia, construyen y restauran lo que eran los antiguos templos. O sea, eso que decían que eran unos salvajes, pues no, era la gente más civilizada del mundo. Restauran los templos, aunque su religión es otra totalmente distinta. Restauran los templos de los antiguos dioses mesopotámicos, que me parece que son Marduk, y no sé, porque ya al final ya tengo un lío. Y son trabajadores agrícolas, son agricultores, se organizan en tribus agrupadas en casas con K, que llevan el nombre de algún antecesor famoso en su linaje por sus hazañas. Bueno, ellos hablan sumerio porque sus cartas y contratos están escritas, pero sus cartas y contratos están escritas en babilonio. Aquí un lío que para qué. A pesar de tomar las costumbres babilonias, los casitas retienen, sin embargo, lo que son sus propias costumbres, su propio modus operandi, su sistema tradicional de castas y su estructura totalmente tribal, en contraste con el modus vivendi mucho más cosmopolita y avanzado y sofisticado de los babilonios, que los romanos en tiempo decían que eran, yo qué sé, que eran muy amanerados porque iban perfumados, con las barbas perfectas, no sé cómo decirlo, y decían que parece un babilonio. Los romanos decían, se parece un babilonio, porque iban como muy
como que lo veía un poco varonil. Lo que pasa es que era muchísimo más sofisticado. Los romanos son un pueblo pragmático, pero es un pueblo de ejército, no sé cómo decir. Era un poco sofisticado. Bueno, con el tiempo se hace un poquito más. Bueno, los babilonios se mueven por familias, padre, madre, hijo, chimpampum, bocadillo de atún. Ahí se queda loco. Y los otros, los casitas, se mueven por clanes. Están orgullosos de su pertenencia a sus catas tribales. En lugar de sus propios padres, conservan sus costumbres de la propiedad y la herencia patriarcal. Seguramente eso se deba a una razón de ser, seguramente, porque que le habrá permitido sobrevivir. Es la única explicación que le doy a esa forma, digamos, de asociarse. El primer rey casita se sienta en el trono hacia el año 1571 a.C., tras la incursión del rey hitita Mursili, que es súper famoso, en el 1564 antes de nuestra era, contra la ciudad de Babilonia, y que toma y saquea. Tras la marcha de los hititas, el control de Babilonia pasa a manos de un tal Agum. Hay reyes que se desconocen, os vuelvo a repetir, que se hace cargo de la ciudad y posteriormente trae de vuelta las estatuas, las esculturas de Marduk, como os había dicho, y Sarpanitu, y la pareja titular los dioses de Babilonia, los más importantes. Posiblemente lo que pasa es que se trate de un aliado de los hititas. Algún segundo se declara rey de los casitas y rey de los acadios y rey de Babilonia, que no tenía abuelo aquel amigo. Pero me parece que en Babilonia le llamaban al rey el más importante. No le llamaban tanto rey como el hombre que guerrea o el más importante que guerrea, algo así. Era más que autoritas potestas, que dirían en latín. Más que autoridad, más que poder, autoridad moral, algo así. En realidad, el título de rey entre los casitas significa solo jefe con autoridad sobre el resto, sobre el grupo de soldados instalados en un territorio determinado. Son más sencillos para eso. Babilonia era más pomposa con anterioridad. Babilonia ahora va a resurgir totalmente durante esos 600 años. Se va a reconstruir la ciudad, que no es poco, porque allí todo el que pasa la machaca. Bueno, bajo el dominio casita, ¿qué se hace con el antiguo imperio acadio? Proyectando su hegemonía mucho más allá de lo que es la Mesopotamia medieval, que era lo que era el imperio acadio, siendo una de las mayores potencias de Oriente Medio, junto al imperio hitita, del cual os hablaré, y el reino Mitanni, del cual os he hablado, y Egipto. Las relaciones entre Babilonia y Egipto son muy estrechas y constantes, enviando princesas para que se casen con iba a decir el emperador, para que se case con el faraón, a la corte egipcia a cambio de oro. Un rey casita, probablemente Carendash, es que tiene unos nombres, se entrevista con el faraón Tutmosis, que lo he dicho, Tutmosis III, y es, me parece que es el abuelo de Tutankamón, era abuelo de Akenatón, y Akenatón era, sí, están todos relacionados. Y es muy intensa la relación diplomática entre ambos estados. La dinastía casita está compuesta por 36 reyes, como he dicho, que dura 576 años, casi 600 años, y que es una época de muchísima estabilidad, de muchísima prosperidad, aunque en un principio se creyó, cuando se analiza esta dinastía, que eran salvajes, que eran gente totalmente iletrada, etcétera, en absoluto. Son gente que ordena, organiza y le hacen brillar de nuevo a Babilonia. Los reyes casitas mantienen el control de su reino a través de una red de provincias administradas por gobernadores. Mantienen como ciudades del reino a Babilonia y a Dur-Kuriasu, y reviven la ciudad de Nippur. La ciudad de Nippur había sido destruida totalmente como centro provincial más importante. Nippur es abandonada prácticamente en 1730 antes de nuestra era. Ya tengo mi perro que está haciendo maldades por ahí. ¡Niño! Es reconstruida por los casitas con templos meticulosamente rehechos y sobre lo que habían sido los antiguos cimientos. Dos hechos bajo el gobierno de los casitas. El rey lleva el título de Genaku, que es derivado del sumerio, que significa gobernador de Nippur. Y otro centro es que, claro, ellos, aunque no eran babilonios, porque era una tribu indoeuropea,
ellos estaban totalmente fascinados por el pasado de Nippur, por el pasado de Babilonia, entonces quieren rehacerlo, ellos son los dueños y se ven como en la obligación de devolverle el brillo, los fastos anteriores, aunque ellos tienen otros dioses, tienen otras creencias, son curiosos, porque eso también da estabilidad al pueblo, o sea, como que la gente se tranquiliza, en fin. Otro centro importante durante esta época, durante este periodo de los casitas, son Larsa, que ya os he hablado, Sipar y Susa. Y bueno, la documentación del periodo de casita depende sobre todo de las tabletas que están dispersas por ahí y desarticuladas de Nippur, donde se han excavado miles de tabletas, se han hallado tabletas, fragmentos que incluyen, yo qué sé, muchísimos textos económicos, administrativos, legales, cartas, inscripciones, sellos, kurdurrus, que son concesiones de tierra, reglamentos administrativos, yo qué sé, inscripciones votivas, privadas, e incluso, si es que ellos tienen cuando tienen una concesión de la tierra se hace como si fuera esa escritura, como nosotros con los notarios, es kurdurru eso. E incluso se ha hallado de los casitas un texto literario, generalmente, porque es que ellos copiaron los textos anteriores. Niños, de las tradiciones sumerias, acadia, etc. Y texto literario que generalmente identificado con un fragmento de un fresco histórico. Los casitas de Babilonia usan el idioma acadio. Aquí tenemos un lío que no es ni normal, aunque se han descubierto unas 300 palabras de casita y hay un diccionario casita, de un diccionario casita acadio que contiene términos agrícolas sobre todo. Bajo los últimos reyes casita, la autoridad política lo que pasa es que se debilita muchísimo a medida que las provincias periféricas se separan del control estatal y claro, se recauda menos, no por nada, de estatal efectivo. Bueno, el principal peligro para Babilonia proviene del pujante imperio medio asirio. Los asirios eran brutales, despellejan a los enemigos por una cosa con el que pronto surgen conflictos militares. Las relaciones entre ambos estados son tensísimas. El asirio Assur-Ubalid primero toma parte en los asuntos internos de Babilonia y hacia el 1225 antes de nuestra era, Tutinenurta, Tukulti-Ninurta primero derrota al rey casita Castilia IV y que en 1227, bueno, a quien lleva prisionero Asur. Yo siempre que pienso en Asur, pienso Asur y Nínive de la Biblia, tomando Babilonia y arrasando totalmente el país. Los asirios eran brutales. Probablemente la caída de Babilonia tiene muchísimo que ver otro frente abierto que esta vez con los elamitas, sobre los que los casitas habían impuesto un dominio bastante efímero. Bueno, en 1243 lo que pasa es que fueron totalmente ocupados por los asirios que impondrán sus leyes, su hegemonía y su todo sobre una vasta extensión de lo que era el mundo antiguo. Después del asesinato del rey asirio Tulki-Ninurta en 1208 a.C. se producen muchísimos disturbios e inestabilidad y lucha interna y entonces como que a Babilonia la dejan vivir un poco. Hay como un desmembramiento del imperio asirio y los casitas vuelven a tener un rollo efímero, a recuperar brevemente el control de Babilonia con la dinastía quinta de 1205 a 1155, bueno, como 100 años, 50, tendría que hacer la resta. En 1160, antes de nuestra era, el rey elamita invade Babilonia, se acabó lo que se daba y sus principales ciudades, saqueando los principales monumentos, lo que hacían para humillarlo era llevarse a los dioses a otras ciudades. Y entonces lo que hacen esta gente es, se llevan la estela de Naram Sin y el código de Hammurabi se lo llevan a otras ciudades para humillarlo. Después, porque eran como si fueran objetos mágicos que le daban el alma a la ciudad. Después se lo han llevado al Louvre y ya hemos arreglado el tema del todo. Después de varios años de resistencia liderados por varios reyes casitas, el nuevo rey elamita, Katir-Nahunte III, que tiene unos nombres que pa' qué, da el golpe definitivo al imperio casita y vuelve a invadir Babilonia, que yo no sé cuánta gente le invade al final, llevándose la escultura del dios Marduk otra vez, objetos mágicos, me los llevo de aquí, con lo cual estáis sometidos y ya no tenéis vuestro Dios que os protege. Se lo lleva a Elam, que os tengo que hablar, como símbolo de sumisión, ¿eh? Los casitas sobreviven como grupo étnico, pero se van a la sierra, que dirían aquí en Andalucía.
en las montañas de Luristán, mucho después de que el imperio casita hubiera colapsado. Y sin embargo, hay registros de los casitas que siguen viviendo allí. Me imagino que es donde los dejan vivir los casitas babilónicos, que describen como el rey asirio Sennacherib en su campaña oriental en 702 antes somete a los casitas en una batalla cerca de Hulbán, Irán también. Y hay registros que los casitas participan en la batalla de Gaugamela en el 331 antes de nuestra era, al lado de Darío III. Me imagino que si tenían un vasallaje, aunque vivieran en paz, tenían que dejar hombres para que fueran a la guerra y ayudaran a Darío III, sobre el cual tendrían un vasallaje. Bueno, espero que os haya gustado. Hoy he sido más corta y hasta mañana. Bye.